La primera forma de corte que vamos a hacer se llama batonet. Batonet son más o menos de 7 centímetros de largo y más o menos de medio a 1 centímetro de ancho. Se cortan rodajas grandes y esas rodajas se cortan así. Esto es parecido como las papas fritas, pero más grande. Normalmente se suelen utilizar lo que está más al centro. Así. Esto sería uno perfecto. Estos serían nuestros batonets. El segundo corte que vamos a hacer se hace a raíz de los batonets, que serían cubos. Vamos a coger uno de los batonets que hemos cortado y sería simplemente, tal como son los cubos, cortándolo, que todas las partes sean iguales. Si queremos unos cubos más pequeños, pues estos son relativamente grandes, entonces lo que tenemos que hacer sería de cortar unos batonets más pequeños, y con los batonets más pequeños, lógicamente, se podrían hacer unos cubos más chicos. Aquí lo veis. Esto sería un cubo de patata. El tercer corte que vamos a hacer se llama en francés julienne y en español se dice juliana. Para eso cortamos primero una rodaja para que la patata quede estable y no se nos vaya. Cortamos algunas rodajas que tengan más o menos de 3 a 5 milímetros. Y esa rodaja la cortamos así a lo largo. Estos son julienne o juliana. Como antes dije, con los batonets son como patatas fritas, pero más grandes, y esto es más pequeño. Si queremos hacer juliana o julienne más fino, eso se hace cortando la rodaja un poco más fina. Hay que tener mucho cuidado con el corte y siempre estar pendiente que el cuchillo pase por los nudillos, poniendo siempre, si os fijáis aquí, la punta de los dedos para adentro y que el cuchillo solo resbale por los nudillos. Así, por ejemplo. Y si ahora lo cortamos también un poquito más fino, estos también son julienne, pero bastante más finas de los que hicimos antes. ¿Os fijáis? Así de fácil. El próximo corte se llama brunoise o cubos, pero más pequeños. Son los cubos más pequeños que hay. No son exactos, pero son como cubos. Aquí también se corta primero una rodaja para que la patata se quede estable. Cortamos rodajas finas. Esas rodajas finas la cortamos a lo largo en juliana fina,
Y esa juliana fina, si ahora la cortamos en cubos pequeños, conseguimos lo que se llama brunoise. Y siempre pendiente de que los nudillos sirvan como guía mientras uno está cortando. Mirad qué cubito más pequeño hemos conseguido. Ahora lo que vamos a cortar se llama paisán. Paisán, para el paisán se utiliza como base lo que son los batonets. Y ahora esos batonets, esto lo quitamos, se cortan más o menos con un grosor de 3-4 milímetros. Este es un corte que se suele utilizar, por ejemplo, para sopas de verdura. Así sería. Son parecidos también a lo que son los cubos, pero en rodajas. Esto es lo que se llama paisán. Una variante del corte paisán, si os fijáis aquí, que estos son cuadrados, sería cortarlo en rombo. Como siempre, se corta por de abajo, cortamos una rodaja de 3 a 4 centímetros. Voy a cortar una más. Y ahora, si recordáis, lo que hicimos es cortarlo así, con la anchura de 1 centímetro o un poquito más. Y la diferencia entre cortarlo así en cuadrado o ponerlo en rombo es muy simple. Si lo cortamos así ahora recto, conseguimos cuadrado. Simplemente cambiando el ángulo y cortándolo así, ya se cambia de forma, sin tener mucho más trabajo. Si os fijáis, siendo prácticamente el mismo corte, queda bastante más bonito. Estos son paisán, pero en forma de rombos. Ahí lo tenemos. Aquí se puede ver perfectamente la diferencia. Y por último, os voy a enseñar un corte que no es realmente un corte como los otros que se hacen sobre la tabla, sino es un corte que se utiliza cuando se hacen las papas cocidas, por ejemplo. Se cortan patatas en trozos como estos y se utiliza un cuchillo para darle forma. Eso no se hace en la tabla, sino se hace en el aire. Existe un cuchillo que es como este, que viene así incurvado, que es especial para hacer eso, pero también se puede hacer perfectamente con un cuchillo como este. Vamos a ver. Lo que en realidad se hace es darle forma al trozo cortando lo que son las esquinas. Esto suele tener mucho desperdicio, pero ese desperdicio no se suele tirar si no se utiliza, por ejemplo, para alguna sopa. Voy a hacerlo primero con este cuchillo y luego os lo enseño con el cuchillo que está pensado para esto. Ah, no he dicho cómo se llama esto. Esta forma de corte se llama torneado, o en francés, tourneau. Esto es simplemente para que la patata quede un poco más bonita. Si os fijáis, claro que hace falta luego más, pero más bonita sí queda. Lo voy a hacer ahora con este. Como es curvado, entonces es mucho más práctico y mucho más fácil para darle la forma esta de curva a la patata. Sí, vamos a ver. Por aquí un poquito. Después hay dos formas. Por aquí se puede hacer
o cortar sin por dentro. Esto es una cosa que no es tan fácil y hay que practicarlo. Aquí otra vez. En este lo vamos a hacer un poco diferente, porque aquí, si os fijáis, la curva la hemos dado por dentro y aquí lo vamos a hacer pero por fuera. O sea que, siendo prácticamente el mismo corte, va a quedar diferente. Y vamos a hacer este último. Este también lo vamos a hacer para afuera. Como ya he dicho, esto es una cosa que hay que practicarlo, más que los otros cortes. Los otros cortes son más fáciles. Ahí si acaso hay que practicar lo de los nudillos, de pasar siempre el cuchillo por los nudillos y las puntas, las uñas siempre para adentro. Así. Aplicando la misma técnica, si os fijáis, son dos modelos diferentes. Y esto, como ya he dicho, esto es lo que se llama tornear, o sea, torneado. Esto es tornear, o en francés, tourneau. Os voy a poner aquí ahora todos los cortes que hemos hecho. Primero tenemos aquí lo que es el corte batonet. Os recuerdo que es así alargado y un poco gordo. Después, el segundo corte que hemos hecho son los cubos, que son estos. Esto se hace a raíz del batonet. Es el batonet y después cortado en trozos. El tercer corte que hemos hecho es Julien o Juliana, que es esto, son las tiras. Lo hemos hecho un poquito más grande y aquí lo tenemos un poquito más fino. También se puede hacer más fino todavía, lógicamente. No demasiado grande, porque si lo ponemos muy grande ya entramos en lo que son los batonetes. Después, el siguiente corte es brunoise. Brunoise, que son cubos pequeños. Los brunoise se hacen utilizando lo que son los Julien, y dependiendo del grosor de Julien va a ser tamaño después de los cubos del brunoise. El siguiente es paysan. Paysan, que son los cuadrados, que se hace también a raíz de esto, se cortan en batonet y los batonet después en rodajas. Después tenemos una variante del paysan, que es este, que es paysan, pero en forma de rombo. Y por último, hemos hecho lo que es tornear las patatas y salen algunos trozos como estos. Si uno conoce y sabe hacer estos tipos de cortes, ya perfectamente puede cortar verduras, patatas, también frutas en muchas formas, y para darle variedad a la comida, para que no solo esté rico, sino que también sea visible.